Bueno, compartimos pantalla. Bien, la semana pasada, jueves pasado, intentamos dar lo que era la anatomía de los genitales femeninos, tanto internos como externos, y indudablemente hablamos algo de la fisiología y de la histología, obviamente, y en esta nos vamos a centrar más que nada en el ciclo sexual, cómo esa anatomía, como esa histología, también va variando prácticamente, vamos a verlo, en la vida intrauterina, que muchos lo han visto en el FSH, así que son varios de pasos que se fueron dando de varias clases. Van a ver que hay cosas que se repiten y obviamente alguna cuestión nueva que la podamos relacionar con las clases anteriores. Bien, acá prácticamente lo que vemos es un resumen de toda la clase que vamos a ver y en cualquier momento que ustedes se vean como perdidos en alguna imagen de las que vamos a ver, siempre se puede volver a esta y vemos cómo desde la parte anatómica, desde el ciclo menstrual hasta lo que son las hormonas hipofisiarias, cómo va a cambiar todo, de alguna manera, el ciclo ovárico y el epitelio uterino y las variaciones estas, tanto hormonales hipofisiarias como ováricas. Ya desde el periodo prepuberal, de alguna manera, se caracteriza por la inhibición de todo este sistema. Para que se inicie esta pubertad, para que se inicien los ciclos fértiles, de alguna manera, de la mujer, es necesario que se active el sistema de la secreción pulsátil, van a escucharlo muchas veces, de la hormona liberadora de gonadotropina. Esta reactivación, de alguna manera, que está en un estado latente hasta que se produce esta secreción pulsátil, se da por impulsos inhibitorios y facilitadores que reciben las neuronas de las hormonas liberadoras de gonadotropina. A medida que se incrementan los impulsos que excitan estas neuronas y el tono inhibitorio, se disminuye y se incrementa la amplitud y la frecuencia de los pulsos de estas de hormonas liberadoras de gonadotropina, que desencadenan la pubertad. De vuelta, esta es la imagen de alguna manera que pudiéramos tener como guía de toda esta clase. Acá lo que se relaciona básicamente es dentro del ciclo menstrual, cómo en el ciclo ovárico van evolucionando las diferentes fases, cómo van en crecimiento los diferentes folículos hasta llegar a la fase ovulatoria y posterior también dentro del ovario la fase lútea. Estas fases foliculares, más que nada la fase folicular, está relacionada directamente con la fase de menstruación y proliferativa
del ciclo uterino. La fase folicular se caracteriza por la proliferación del endometrio uterino y el desarrollo de estos folículos ováricos, que ahora obviamente vamos a ir detallando parte por parte. La fase ovulatoria es durante el momento en el cual el ovocito maduro, el folículo maduro se rompe y libera el óvulo. Y la fase lútea está caracterizada por la transformación de las células foliculares, que ahora vamos a ver sus diferentes características, en el cuerpo lúteo, y la rápida proliferación endometrial, que vamos a ir viendo cómo este endometrio va cambiando en espesor y en porqué. Y también lo vamos a repetir varias veces, pero si no sucede la implantación en esta parte del ciclo, la fecundación y la implantación del óvulo fecundado, el cuerpo lúteo involuciona y se produce la pérdida de la capa funcional del endometrio durante un tiempo de 3 a 5 días, que es obviamente la menstruación. Bueno, esta es la primera parte que vimos recién, los primeros días del ciclo menstrual, donde la fase folicular está relacionada, como decíamos, con la menstruación de 3 a 7 días. Después van a escuchar diferentes nombres como hipermenorrea o oligomenorrea o polimenorrea. Cada una de esas tiene una significancia, ¿no? Como dice acá, después del comienzo de la menstruación, que sería el día 1 del ciclo, siempre se toma al primer día de la menstruación como el primer día del ciclo. Varios de los folículos ováricos primordiales comienzan a estar bajo la influencia de la folículo estimulante, la hormona folículo estimulante. Por eso se denomina obviamente fase folicular. Fácil de recordar que toda esta fase está dominada, de alguna manera, influenciada por la hormona folículo estimulante. Acá lo que vemos es cómo las hormonas que vamos a ver ahora están en diferentes niveles, tanto las hormonas gonadotróficas como las hormonas sexuales femeninas, progesterona, estrógenos e inhibina. Bien, imagen repetida de la clase anterior. Piensen que en el ovario de la mujer en edad fértil, todos los folículos se encuentran en todas estas etapas que vemos acá del desarrollo, aunque predominan estos folículos primordiales. Bien, estos folículos primordiales que se encuentran ya desde el tercer mes de la vida intrauterina de la mujer y van a quedar detenidos, como vieron en FSH, en la profase 1 de la primer meiosis hasta el periodo preovulatorio. Termina la primer meiosis y forma el primer cuerpo polar y formará el segundo cuerpo polar, o sea, la segunda meiosis, si el óvulo es fecundado. Y a partir de ahí, cuando el óvulo es fecundado, ya lo llamamos óvulo maduro. Bien, este ovocito expulsado pasará a la segunda meiosis, al segundo cuerpo polar, ya va preparándose, pero la culmina, la realiza cuando es fecundado. Los folículos en crecimiento, el folículo primario avanzado,
estos se clasifican en, como vamos a ver, en primarios y en antrales, secundarios o antrales, y los folículos maduros de grafo. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede en cada uno de estos, pero esta imagen, que sería también el resumen de toda la evolución desde el folículo primordial hacia el ovocito expulsado y posterior cuerpo hemorrágico y cuerpo lúteo, y a partir de acá, si este ovocito expulsado sobre las trompas de falopio en el día más o menos 12, 14, 16 del ciclo menstrual es fecundado o no es fecundado, cómo evolucionan estos cuerpos ováricos. Profe, Sí, para que... No, el volumen. Sí, decime. sí, en el FCS habíamos visto que el ovocito expulsado ya había comenzado la segunda meiosis, pero la terminada si era operada. Exactamente, por eso, sí, por eso la termina, la inicia, pero la termina cuando es fecundado. No, pero la inicia dentro del ovario y se detiene en metafase 2. ¿El segundo cuerpo polar? No, el ovocito expulsado está en metafase 2 y se ponen ahí y cuando es expulsado, si es fecundado la termina, pero la inicia en el ovario. ¿Está bien? Había entendido otra cosa. Disculpa. Bien. Bueno, acá lo que vemos es un corte histológico y un folículo primordial. Obviamente, bajo el microscopio podemos ver lo que se detalla en este folículo. Principalmente en el corte histológico, estas son las células foliculares, ¿no? Las que ven acá, que son planas, ¿bien? Que se van a ir aumentando a medida que vaya madurando este folículo y aumentando, cambiando no solamente de forma, sino también aumentando en cantidad. Esta capa única de células foliculares, como estamos, es plana y es la superficie externa de estas células foliculares, está limitada por esta lámina basal que las recubre por fuera. Aparecen estos folículos primordiales, como decíamos, en el tercer mes del desarrollo fetal, de la vida intrauterina. Y el crecimiento inicial de estos folículos primordiales es independiente de la estimulación de la gonadotrofina. ¿Bien? Ya en el ovario maduro, los folículos primordiales se encuentran en el estroma de este ovario, en la corteza, ¿no? Y justo por debajo de la túnica longínea, como veíamos en la imagen anterior. El ovocito que se encuentra en este folículo mide más o menos 30 micras. Más que nada para que cuando lleguemos al folículo de Graf y vean el tamaño que tiene, no es para que se lo sepan, pero sí para que tomen la dimensión de este crecimiento. Y lo que vamos a ver en el citoplasma de este ovocito, el citoplasma del ovocito se conoce como ovoplasma, contiene estos cuerpos de Valdiani, que es una acumulación de vesículas y membranas de Golgi, de retículo endoplasmático, centríolos, mitocondrias y lisosomas, que van a ayudar a la evolución de este folículo.
Además contienen estas laminillas anulares que estas laminillas parecieran tener membranas de envoltura nucleares apiladas. ¿Bien? Por eso es bien diferenciada esta célula. Del folículo primordial, de 15 a 20 folículos primordiales pasan a folículo primario. Bien, no todos los folículos primordiales, obviamente, pasan a folículos primordiales, solamente 15 a 20 pueden evolucionar a folículo primario. Este folículo en crecimiento, lo que vemos es de esa única capa de células planas foliculares, pasan a tener una forma más cúbica y aumenta de tamaño este folículo y esta etapa, cuando las células foliculares aumentan de tamaño y se tornan cúbicas, pasa a recibir el nombre de folículo primario. Y a medida que este ovocito crece, va a ir secretando proteínas que se van a ensamblar en la cubierta extracelular que se va a denominar zona pelúcida. ¿Bien? La zona pelúcida es esta cubierta extracelular, esta que vemos acá. Esta zona, ¿no?, entre el ovocito y las células foliculares contiguas, se va a denominar zona pelúcida, está compuesta por glucoproteínas, ¿bien? Que son las que van a ayudar en el momento de la unión, van a ayudar de alguna manera a la unión del óvulo con el espermatozoide. Bueno, el folículo primario avanzado, ¿cuál es la diferencia que tenemos con el anterior? La principal es la estratificación de estas células foliculares, que al principio en el primordial eran planas, en el primario eran cúbicas, y acá son cúbicas pero estratificadas. ¿Bien? Se empiezan a ver varias capas de estas células foliculares y tiene un mayor desarrollo esta zona pelúcida, que tiene, como ven acá, como una especie de un zoom, presentan impaginaciones hacia adentro del citoplasma del ovocito y microvellosidades que hacen, que tienen o que pueden llegar a producir glucoproteínas que van a favorecer nuevamente el contacto y la penetración del espermatozoide. Y acá vemos en el corte histológico, el corte histológico con microscopio, el ovocito, ¿bien? Las células foliculares que se van a llamar células de la granulosa, ¿bien?, y la zona pelúcida. Bien, el folículo secundario se va también a ir desarrollando de alguna manera, se denomina cuando las células de la granulosa van proliferando. Bien, fíjense la diferencia que tenemos entre este y esta, la cantidad, bien, y la relación que tienen con el ovocito y la cantidad de células de la granulosa, y
Además, las células del estroma perifolicular forman una vaina, ¿bien?, de células del tejido conjuntivo conocida como teca folicular. Y vamos a ver que las que más están en contacto con las células de la granulosa serán la teca interna, y por fuera de esta teca interna está la teca externa. La teca interna, esta que vemos acá, en el corte, vemos con el microscopio, es una capa obviamente interna que está muy vascularizada y son células secretoras de esteroides principalmente, y posee una gran cantidad de receptores de hormonas luteinizantes. De la LH, estas células de la teca interna tienen una abundante cantidad de receptores. Que en respuesta a esa estimulación hormonal de la luteinizante, las células de la teca interna sintetizan y secretan andrógenos, ¿no? Que estos andrógenos serán los precursores, o son los precursores de los estrógenos. Además de estas células secretoras de la teca interna, tiene fibroblastos, haces de fibras colágenas y una extensa red de vasos pequeños, ¿bien?, que es típica de cualquier órgano endocrino. Por fuera de esta teca interna se encuentra la teca externa. Vamos a ver ahora en detalle cuáles son las funciones y cuáles son las características de cada una de estas células. Es obviamente la capa más externa de este tejido conjuntivo, y contiene células de músculo liso y también fibras de colágeno. Bien. Este folículo secundario también se denomina folículo antral, ¿bien?, por este cúmulo de líquido que va a ir empezando a crecer y va a ir de alguna manera organizando a las células de la granulosa. Bien. Una vez que evoluciona el folículo una vez que evoluciona, decíamos, el folículo secundario, aumenta el antro, pasa a denominarse folículo maduro o folículo de Debrá. Estas células de la granulosa proliferan, y la teca folicular, además se diferencia, perdón, decíamos que el folículo maduro de Vera, de esos 15 a 20 folículos primarios, bien, que arrancaron a su evolución, su maduración de folículos primordiales, se seleccionó solamente uno. Que esta selección de esos 15 a 20 folículos primarios se debe, o se debería, a que las células de la granulosa de ese folículo contiene mayor cantidad de receptores de la folícula estimulante, ¿no?, de la FSH. Entonces, la selección de esos 15 a 20 folículos primarios que los van desarrollando, se selecciona solamente uno y se debería a una mayor cantidad de receptores de FSH. Bien.
folículo aumenta de tamaño, como decíamos, el antro también aumenta de tamaño, y el estrato granuloso posee un espesor relativamente uniforme. Bien, vemos un grosor, un espesor uniforme, salvo, excepto en la región asociada al ovocito. Esta porción de las células de la granulosa asociada al ovocito se denomina, como dice acá, cúmulo o óforo. Las células del cúmulo o óforo que rodean en forma inmediata al ovocito permanecen con él en la ovulación y van a formar como dice acá también, la corona radiada, la corona radiante del óvulo. Esta corona radiante está compuesta por células del cúmulo que también envían microvellosidades hacia el citoplasma del ovocito, atravesando la zona pelúcida, ¿no? Es esa que estamos marcando acá, para comunicarse a través de las hendiduras con microvellosidades con el ovocito que está en el interior. Este folículo de De Graaf contiene el ovocito secundario maduro. Este folículo maduro, también conocido como folículo de Graaf, ya tiene 10 milímetros de diámetro. Como habíamos dicho, las células de la teca interna, ya en el corte a la derecha, visto con el microscopio, son estimuladas por la LH para que secreten los andrógenos. ¿Bien? Y las células de la granulosa, que contienen, justamente contiguas a esta teca interna, que contienen una enzima que vamos a ver, que es la aromatasa, en respuesta a esta hormona folículo estimulante, van a catalizar esa conversión de andrógenos producidas por la teca interna en estrógenos, lo que a su vez va a estimular las células de la granulosa para que proliferen y así aumente el tamaño de todo el folículo. Bien, y esto es lo que decíamos, fíjense, si nosotros pudiéramos poner una línea que diferencie, ¿no? Las células de la teca con las células de la granulosa, por esta difusión simple que va a tener, porque son esteroides de las hormonas, lo que describimos recién. Las células de la granulosa, que tienen aromatasa, convierten los andrógenos en estradiol. Esta primera conversión está estimulada por la LH, por las células de la teca, y a partir del colesterol producen andrógenos. Por difusión pasan a las células de la granulosa, que por estimulación de la FSH estimula la aromatasa que convierta los andrógenos en estrógenos. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿De esta imagen? Sí. Usted al principio... No, el folículo de Graaf, porque una cosa me y está solo que tenía mayor receptores de FSH. ¿Qué parte del folículo es la que tiene los receptores de FSH? La célula de la granulosa. No te escuché, te he cortado igual.
¿Vos decís qué parte de la... Sí, las células de la granulosa. ¿Las células granulosas son las que tienen los receptores de GSH? Claro, sí, es una de las teorías de por qué se selecciona una. Y eso habla de que las células, aparentemente las células de las granulosas, de ese folículo que se inició, no es que se inició en realidad, al tener mayor concentración de receptores de PCH, va a tener mayor estimulación. Entonces esa mayor estimulación va a hacer que progrese ese folículo solamente. ¿Bien? Bien, gracias. Después vamos a ver todos los cambios que producen los estrógenos, ¿no? ¿Por qué van a producir la proliferación endometrial, el desarrollo, por el desarrollo de las glándulas, ¿no?, del endometrio y el crecimiento de las arterias, también del endometrio? Que también el estrógeno, por eso vamos a ver en diferentes momentos cuando aumenta, produce la secreción de este moco cervical, ¿bien?, que va a facilitar de alguna manera el deslizamiento, el ascenso, el transporte de los espermatozoides hacia la cavidad intrauterina y trompa. Esto ya habrán visto los métodos de planificación familiar y demás. Esto es conocido como el método ovular o el método de Billings, que lo que hace es en las mujeres en el momento de la ovulación detectan un cambio brusco del moco cervical, donde este moco es más cristalino, más filante, no se corta, no es tan grumoso como en la parte proliferativa, del endometrial. Bien. Bueno, como decíamos en la clase anterior, el estrato capa funcional es la porción gruesa del endometrio que se desprende en cada menstruación. Todo esto se desprende. Y el estrato capa basal, esta de acá, porque acá ya empieza el endometrio, es la que se retiene en cada fase menstrual, y sirve de generación de ese estrato funcional. Durante todo este ciclo del endometrio, durante todo el ciclo menstrual, el espesor va a ir variando de 1 milímetro en todo lo que es la fase menstrual, el sangrado, de alguna manera, a 3 milímetros, 4 milímetros más o menos en la fase ovulatoria, ¿bien? Y en la fase proliferativa llega hasta 6-7 milímetros de espesor. Recuerden que está revestido por un epitelio cilíndrico simple con células secretoras y ciliadas. Bien. Bueno, esta es la descripción de más que nada de la fase proliferativa. Acá está invertido el dibujo de alguna manera. Arrancábamos siempre el día 1 de la fase del ciclo menstrual, es el día 1 del sangrado, más o menos en el día 4 o 7 empieza la fase proliferativa, que dura, como dice ahí, 11 días, y esta fase proliferativa está regulada por los estrógenos. Al final de esta fase menstrual comienza el endometrio
comienza a crecer, como decíamos, que arrancaba de este milímetro de espesor, a crecer en tamaño por las glándulas uterinas y las arterias. La fase proliferativa va a continuar hasta la fase secretoria, la fase secretoria del endometrio, que sería el momento de la ovulación. En esta imagen grande un poco también se resume todas estas estimulaciones y inhibiciones del eje hipotálamo hipofisiario gonadal, que probablemente ya también han visto. Arrancamos el hipotálamo con la liberación de las hormonas liberadoras de gonadotrofina. Dentro de la hipófisis va a liberar hormona luteinizante y folículo estimulante. La luteinizante, como vimos, estimulaba a las células de la teca, que lo que hacían era producir andrógenos, y estos andrógenos dentro de las células de la granulosa se convertían en estrógenos y con la posibilidad de liberar progesterona y también inhibina. Esto también estimulado por las células por la hormona folículo estimulante, y esta concentración de estos productos de la célula de la granulosa van a ser inhibidores del eje hipotálamo hipofisiario, pero como vamos a ver, en un punto que es el único que sucede en la especie, de feedback positivo, de alimentación positiva, que hace que esta liberación produzca mayor liberación de hormona luteinizante. Lo que sucede en la fase folicular, como dijimos al principio, existe un patrón de liberación pulsátil del hipotálamo, y esto va a hacer que exista una mayor secreción, también pulsátil, de hormona luteinizante y folículo estimulante de la pituitaria o de la hipófisis. Posterior a esta fase folicular, lo que vamos a encontrar es una mayor producción de progesterona por aumento de receptores de LH, bien, que se produce justo antes de la ovulación, y esto va a perdurar durante la fase lútea. El estrógeno, el estradiol, el principal estrógeno, producido en estas células de la granulosa, van a ejercer, como dijimos, una retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la hipófisis, y van a inhibir la liberación de hormonas liberadoras de gonadotrofina y de FSH y LH. También a esto se le va a sumar, como vamos a ver, la liberación de inhibina, que inhibe la liberación de FSH, en la folículo estimulante. Dibujos que se repiten, pero en el momento, en el día cúspide, de alguna manera, en el día del cambio que decíamos del moco cervical, en el momento que se produce la ovulación, como es acá al final de la fase folicular, el estradiol aumenta a un nivel en el cual, aumenta a un nivel en el cual produce un feedback positivo. Bien, en realidad el pico de LH posterior al aumento de la liberación de estrógenos por el ovario, lo que produce
24 horas antes de la ovulación en sí, un pico de LH. Más o menos, como saben, promediando el día 14 del ciclo menstrual. Este aumento de estrógenos, lo que produciría es una mayor sensibilidad en los receptores de las hormonas liberadoras de gonadotropina de la hipófisis, que producirían una mayor liberación y producción de luteinizante, ¿no? de LH. Como vamos a ver, o como ya hemos visto, este óvulo es transportado por las cilias de las trompas de falopio hacia su interior. Esto que explicamos tan livianamente sucede cuando la mujer se prepara desde la menarca, desde la primera menstruación, hasta la menopausia, una vez por mes. Y saben que esta producción de óvulos se va alternando una vez por mes entre los ovarios. Bien. Esto también, de alguna manera, resume cómo sería el mecanismo de liberación, ¿bien? Por la estimulación de la hormona luteinizante, del LH. Las células foliculares que producen hormonas esteroideas, testosterona, van a producir enzimas proteolíticas que van a ocasionar una debilidad en la pared folicular. En el ovario van a producir la degeneración del estigma, que ahora vamos a ver es una porción debilitada del ovario. Bien, se produce y se va a romper ese folículo y va a liberar el óvulo. Esta ovulación, que es la liberación del ovocito secundario desde el folículo de De Graaf, ¿bien? Que se da por varios cambios hormonales y por varios efectos enzimáticos, justo en la mitad del periodo del ciclo menstrual. Se va a dar un aumento, o sea, cómo se libera ese ovocito secundario del folículo de De Graaf, el aumento del volumen y de la presión que ejerce el líquido folicular para expulsar ese ovocito. Va a haber, como dijimos, una proteólisis, o sea, una rotura proteica de la pared folicular, ¿bien? Enzimática, por enzimas proteolíticas. Va a haber una contracción de esas fibras musculares que dijimos, de la teca externa, ¿no? Que esa contracción de esos músculos lisos, esas fibras músculos lisos, está desencadenada por prostaglandinas. Bien, lo van a ver más adelante, pero las prostaglandinas son las que producen esta contracción. Y justo antes de la ovulación, va a haber una disminución del flujo sanguíneo en una porción de la superficie del ovario donde el folículo va a sobresalir. Esta región que está sobre el epitelio germinativo es lo que se llama estigma folicular, ¿no? Por eso es una zona debilitada del ovario. Como vimos en las imágenes anteriores, el ovocito que está rodeado por esa corona radiante
y por las células del cúmulo óforo se va a expulsar al folículo, se va a expulsar, perdón, desde el folículo. Y en el momento de la ovulación, las fibras de la trompa uterina van a entrar en contacto, como vimos en la clase anterior, con esta superficie ovárica y van a dirigir al ovocito hacia el interior de la trompa. Posterior a esta ovulación, el ovocito secundario permanece viable, vivo, con posibilidad de ser fecundado durante 24 horas, durante un día. Si la fecundación no se produce, bien, no ocurre en este periodo de tiempo, el ovocito se va a degenerar y va a atravesar la trompa uterina sin ser fecundado. Bien. Y esto que decía la compañera hoy, a medida que el ovocito secundario, que está rodeado por esta corona radiante y abandona el folículo maduro, bien, lo que va a continuar es con la segunda división meiótica, bien, va a continuar en progreso esa segunda división meiótica, que va a quedar detenida y se va a completar una vez que es fecundado por el espermatozoide. Lo que vemos acá es la fase lútea, bien, que se corresponde a la fase secretoria del útero, y ocurre entre el día 21 al día 28 del ciclo menstrual, y es donde el endometrio tiene el mayor espesor. Si hacemos medianamente un resumen de todo esto, de todo lo que ocurrió hasta ahora, y vemos que la ovulación y ese óvulo está viable durante 24 horas, el útero de alguna manera se prepara en estos 7 días, ¿no? Del día 21 al 28, se prepara para recibir a ese óvulo fecundado, por eso aumenta el grosor, aumenta las glándulas secretoras, aumenta la red vascular para esta mejor implantación, y posteriormente se produce la menstruación. En estos 7 días es cuando el óvulo fecundado tiene la posibilidad de ser fecundado. Si en alguna de las alteraciones que probablemente vayan a ver, esto que decíamos al principio, de oligomenorrea, polimenorrea o hipermenorrea, tiene cada una definición, cuando hay ciclos menstruales cortos, o sea, que duran menos de 21 días, no tiene la posibilidad ese óvulo, aunque sea fecundado, de ser implantado. Porque, como ven en la imagen, toda esta capa funcional del endometrio es la que se va a perder. Y la migración del óvulo fecundado va a tardar en llegar a implantarse en el endometrio 7 días. Si antes de los 7 días se produce la menstruación, no se produce la anidación correcta de ese óvulo fecundado. En esta fase lútea, la teca continúa produciendo andrógenos, y la granulosa sigue produciendo progesterona, inhibina y estradiol, como vimos.
pero ya con una retroalimentación negativa, y no como positiva que vimos en la fase de la ovulación. Bien. En esta etapa, en el endometrio va a proliferar, como dijimos, y en el cervix, en el cuello, las secreciones de este moco cervical van a ser más espesas y el espermatozoide no va a tener una buena migración hacia el útero. Bueno, a nivel después de la ovulación, el folículo colapsado se organiza en cuerpo lúteo. Esto ahora ya nos situamos en el ovario. A nivel del ovario, el folículo de Degraf maduro, posterior a la ovulación, se convierte en este cuerpo hemorrágico, que está dado por los vasos de la teca interna. Esta teca interna tiene un tejido conectivo que es muy celular y además muy vascularizado. Lo que ven acá es lo que vimos recién, las células luteínicas de la teca y las células luteínicas de la granulosa. Van a existir evaginaciones de la teca externa que van a ser, que son fibrosas y que estas evaginaciones van a estar sobre dos células, luteínicas. Como dijimos, las células de la teca luteínica y de la granulosa luteínica. De la granulosa, con receptores de folículo estimulante que van a estimular la producción de estrógenos y luteinizante que van a estimular la liberación y producción de progesterona. Las células de la granulosa luteínica, que son células grandes, que están ubicadas en forma central, bien, y constituyen alrededor del 80% de este cuerpo lúteo. Y como dijimos, secretan estrógenos, progesterona e inhibina. Y las células de la teca luteínica son células más pequeñas, como ven, de la granulosa, están en forma periférica y secretan andrógenos y progesterona. Esta producción de andrógenos y progesterona se mantiene ¿para qué? Para que el endometrio tenga las condiciones para una correcta anidación. Si la fecundación se produce y se empieza con la correspondiente anidación en el endometrio, la placenta ya, con la hormona, con la endorfina coriónica humana, va a dar una señal a estas células que continúen con la producción de progesterona. Bueno, esto es lo que hicimos recién. Las células luteínicas de la granulosa son células grandes, ubicadas en forma central derivada de la célula granulosa, porque su alrededor, bien. Y acá, también lo mismo. Si la fecundación y la implantación no se producen, no ocurren, lo que de alguna manera dijimos antes, ese cuerpo lúteo permanece activo solo durante 14 días. ¿Bien? Y se llama cuerpo lúteo de menstruación. Si no existe la gonadotropina coriónica humana,
que la produce la placenta, el ritmo de la secreción de la progesterona y de estrógenos va a caer. ¿Bien? Y ese cuerpo lúteo comienza a degenerarse en alrededor de 10 a 12 días posterior a la evolución. Este cuerpo lúteo va a sufrir una lenta involución, independientemente de que se produzca el embarazo o la menstruación, y las células se van a llenar de lípidos, van a reducir su tamaño y van a sufrir autónomos. Va a quedar en una cicatriz blanquecina que se llama cuerpo álbica. Bueno, se forma a medida que el material hialino intracelular se acumula entre las células del antiguo cuerpo lúteo en degeneración. Bien, ¿qué pasa en el endometrio durante la fase secretoria y menstrual? Al final, como dijimos, de la fase lútea, a menos que se produzca el embarazo, los esteroides y la inhibina caen y se produce la menstruación. Si no existen no hay estimulación de la producción de hormonas, va a caer esa concentración y se va a producir la menstruación. Esta menstruación, el ciclo, y la fase secretora están reguladas por la progesterona. ¿Bien? El endometrio, dijimos que acá arrancábamos con 1 milímetro de espesor y terminábamos en la fase secretoria con el máximo de 6 a 7 milímetros. Esto un poco de repaso de las dos retroalimentaciones de alguna manera, cuando se produce la única en el ser humano retroalimentación positiva, y cómo se inhibe tanto el hipotálamo y la hipófisis con la producción, el aumento de la concentración de progesteronas y estrógenos. Breve repaso, el hipotálamo, habíamos dicho que secretaba la hormona liberadora de gonadotrofina, que iba a estimular la liberación de FSH y LH. La secreción esta intermitente y pulsátil de la CNRH por el hipotálamo va a estimular la liberación pulsátil de la FSH y LH, y esto va a repercutir, esta liberación no solamente repercute en lo que es hormonal, sino que también estimula diferentes centros neuronales del sistema límbico, ¿bien? Que lo que hace es darnos una explicación de alguna manera por qué los factores psicológicos también con frecuencia modifican la función sexual femenina. También la modifican en el hombre, la cuestión psíquica, pero las mujeres saben que el humor, el cansancio y demás, el estado de alguna manera va a estar también influenciado por hormonas. En la siguiente también es un resumen donde vemos la producción, la biosíntesis de esteroides, donde la principal función de las gonadotrofinas que vimos es la de coordinar la expresión de los genes que se requieren para iniciar y mantener la producción de esteroides. ¿Bien?
la capacidad que tienen las células de la granulosa y las células de la teca para producir esteroides hacen que sea la fuente principal de estrógenos, ¿no? Y mientras esta síntesis de los andrógenos ocurre en las células de la teca, que está de alguna manera estimulada por la LH. Las células de la granulosa por la FSH. Digamos. Acá lo mismo que el anterior, no es para que se aprendan todos estos números, pero por ser, acá no, células de la teca interna y células de la granulosa, por ser hormonas tiroideas, difunden desde la teca interna hacia el citoplasma de la célula granulosa y lo que vamos a ver ahora es que los estrógenos los estrógenos de la mujer, mientras que no esté embarazada de alguna manera, son secretados solamente por los ovarios, ¿bien? Y algo muy poco por la médula adrenal. Durante el embarazo hay grandes cantidades de estrógenos, pero ya son liberados por la placenta. Bien, acá cómo son transportados a la sangre, tanto los estrógenos como la progesterona, unidos principalmente a la albúmina y a las globulinas específicas transportadoras. Fíjense lo que dice abajo, esta unión es suficientemente laxa como para que pueda liberarse con rapidez a los tejidos en un periodo de alrededor de 30 minutos. Estos estrógenos y progesterona, esta unión, al ser de alguna manera débil, nos ayuda a que puedan estar de alguna manera activos en los tejidos en estos 30 minutos. Bueno, acá prácticamente todas las hormonas que vimos hasta recién, con las diferentes concentraciones en sangre y cómo van modificando al folículo, ¿bien? Acá habíamos dicho que en la mujer la inhibina era secretada por la granulosa y que realizaban un feedback, una retroalimentación negativa sobre la FSH, y en el hombre son por la célula secretada por la célula de Sertoli. Hay dos tipos de inhibina, como ven acá. La A es la que inhibe en la vida reproductiva a la FSH en la vida reproductiva de la mujer, en la etapa premenstrual. Y la B es la inhibina que está en la etapa prepuberal, que hace que la hormona liberadora de gonadotrofina a nivel hipotalámico no se libere de manera pulsante. ¿Bien? Profe, ¿y la activina en qué momento actúa? La activina va en la etapa folicular porque estimula la liberación de FSH, para que veamos la anterior. Acá, mira, bien. Estimula la liberación de la folícula estimulante.
no creo que sea una hormona, no la vimos, por lo menos en estos gráficos y cómo fluctúa en los diferentes momentos, pero sí está relacionada con la liberación de FSH. Bueno, resumen total, imagen recontravista por todos ustedes. Saben que al comienzo de cada ciclo, parte de este endometrio funcional, todo el endometrio funcional, se descama, que es el momento de la menstruación. Solo va a quedar la capa funcional. Y bajo la respuesta a los estrógenos secretados por el ovario en la primera parte del ciclo, las células del estroma y epiteliales del endometrio comienzan a proliferar. Así puede llegar a reepitelizarse en 4 a 7 días posterior a la menstruación. En la semana siguiente a la ovulación, dijimos que el endometrio aumentaba de tamaño por las células estromales, por las glándulas, por el aumento y generación de nuevos vasos sanguíneos. Luego de la ovulación, la progesterona y los estrógenos son secretados en grandes cantidades por el cuerpo lúteo generado. Estos estrógenos van a causar una proliferación, aumento adicional del endometrio, y la progesterona va a inducir a una marcada secreción también del mismo. Las glándulas iban a aumentar de tamaño y van a aumentar también las células epiteliales glandulares con depósito de lípidos, glucógeno y aporte sanguíneo para una mejor anidación o preparar al útero para la anidación. Y si veíamos que el óvulo no era fecundado, el cuerpo lúteo involucionaba y cesaba la secreción de estrógenos y progesterona y se produce la menstruación. Este es un cuadro solamente gráfico para que vean las diferentes acciones que tiene en este caso los estrógenos. Fíjense que lo que vimos, ¿no? En el útero estimulan el desarrollo de los órganos sexuales femeninos en la pubertad, aumentan varias veces el tamaño del útero, la vagina y las trompas y el ovario. En la vagina estimulan el desarrollo y cambian el epitelio de cúbico a estratificado en la pubertad. En las trompas de falopio inducen la proliferación de las glándulas para mejorar la secreción, bien, al igual que en el útero, y facilitan la actividad ciliar. Fíjense lo importante que es el estrógeno, más que nada en esta etapa, para la perpetuidad de la especie. En las mamas va a desarrollar el estroma mamario, va a aumentar el crecimiento de los conductos y el depósito de grasa en las mamas. Va a tener mayor efecto la progesterona que los estrógenos en este sentido. Estimulan el esqueleto óseo, inhiben a los osteoclastos y estimulan el crecimiento óseo. Como dice, se debería a la estimulación de una sustancia llamada osteoprotegerina o factor inhibidor de la osteoclastogenia. Estimula la fusión de la epífisis con la diáfisis antes de lo que es la testosterona en el hombre, por lo que el crecimiento de la mujer se detiene antes que no. En la piel a la mujer le da una textura blanda, tersa, y aumentan su vascularización.
Y acá las acciones de la progesterona en el útero estimula la fase secretora, en la segunda mitad del ciclo, ¿no? Después de la ovulación, para la implantación del ovocito o el óvulo fecundado. Y la progesterona, fíjense que reduce las contracciones uterinas. Por eso sigue la producción de las trompas de falopio, la progesterona promueve la secreción de glándulas que colaboran con la división celular del ovocito fecundado. Y las mamas estimulan el desarrollo de los ovulillos y de los mamarios. Bueno, ahí lo que aclara es que no producen la secreción de la leche, para eso es necesario la prolactina, pero sí incrementan el tamaño de las mamas. Por hoy ya estaría, no sé si tienen alguna duda o algo. Si no, nos vamos. Se están yendo, ¿no? Hasta luego. Prende la cámara. Chao, Rafael. Chao, chao, chao.